Saludos, queridas amigas y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Daisy Canepa, una amiga de ustedes, una hermana, que estamos andando juntas en medio de este tiempo, que no es un tiempo fácil, es un tiempo difícil, porque, como dicen por ahí, las cachetadas pueden venir de diferentes lugares, de diferentes lados, y tenemos que permanecer firmes hasta el final. Y no es fácil, pero lo podemos hacer, hermanas, lo podemos. Porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro sostén, Él es el que nos da la habilidad, nos da las armas, nos da el proceder en medio de la batalla. Y me gustaría compartirles este pequeño mensaje que lo he estado aprendiendo, justamente pasando a veces pruebas, pasando desiertos, pasando por las aguas, pasando por el fuego para ser forjados. Lo he estado aprendiendo. Y yo creo que todas ustedes también, porque todas pasamos de diferentes maneras situaciones en las que tenemos que crecer. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos allí como que simplemente pasó y no aprendimos nada que el Señor nos quiso enseñar, que cómo debemos de crecer a través de la situación que el Señor ha permitido que vivamos. Quiero titular este mensaje cuando estemos en el desierto, cuando andemos por el desierto. Me gustaría, por favor, si me acompañan a Deuteronomio 8, del 1 al 2. Deuteronomio 8, del 1 al 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Hermanas, cuando nosotras estamos pasando por un momento de prueba, tenemos que preguntarle al Señor, irnos delante de su presencia, irnos y en humildad, porque el Señor va a conocer nuestro corazón. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué le pedimos que nos ayude y que nos diga, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Qué me estás enseñando a través de esta prueba? Porque el Señor quiere ver nuestro corazón. Si de repente tiramos toda la borda, si de repente nos molestamos, si de repente nos deprimimos, si de repente dañamos a alguien, hablamos mal de alguien porque estamos pasando por un momento difícil de nuestra vida y el Señor nos lleva, Él nos lleva al desierto, Él nos lleva a pasar por ese tiempo difícil, Él lo permite para probarnos, para ver lo que hay en nuestro corazón, como nos dice Él a través de su palabra. Y así pasó el pueblo de Egipto, el pueblo del Señor. Ellos pasaron por el desierto y dice para afligirte. Él permitió esa aflicción, Él permitió ese momento difícil que quizás ellos en algún momento dijeron, mejor hubiera sido que regresemos, que no salgamos de Egipto. Dice para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Yo entiendo algo aquí también, hermanas, que no quiero dejar pasar por alto. En el versículo 1, que dice, guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Porque nosotras, hermanas, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando el Señor nos revela algo a través de su palabra, ¿qué hacemos con esa palabra? Por ejemplo, nos hemos arrepentido y nacemos de nuevo, vamos a los pies del Señor y nacemos de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos recibiendo palabra, vamos creciendo. ¿Y qué hacemos con esa palabra? ¿La ponemos por obra o no la ponemos por obra? Vamos a ser tratados, vamos a ser forjados, vamos a pasar por la prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no es solamente la salvación, es que vamos creciendo, pero para ese crecimiento, pues vamos a tener que ser probados.
¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos guardando su palabra en ese momento y eso es lo que el Señor pues, nos dice en estos dos versículos. Si avanzamos un poquito al versículo 16, dice que Él sustentó a su pueblo, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Nosotras muchas veces no entendemos si por ejemplo pasamos por una persona que está ahí cerca de nosotros y de repente Dios permite simplemente que seamos probados a través de esa persona, que se queja de todo, que lo que tú haces de repente no lo valora y uno se siente triste. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Es una persona que el Señor la pone allí, no la podemos desechar, es una persona cercana, no la podemos sacar de nuestro entorno, tenemos que convivir con ella. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor está permitiendo eso, pero ¿por qué lo permite? Quizás no lo permite, no sea tanto en su enfoque en sí, en esta persona que no ha nacido de nuevo, sino el enfoque es para probarte a ti. ¿Qué estoy aprendiendo yo a través de esta persona? ¿Cómo mi carácter está siendo forjado a través de esa persona? Que quizás yo me sienta ofendida, me siento dañada, pero ¿a quién estoy mirando? ¿Estoy mirando la situación o lo que está pasando con esta persona que siento que me ha ofendido, me ha dañado? ¿O estoy mirando al Señor? ¿De quién yo dependo para que mi estado de ánimo esté bien? ¿A dónde estoy mirando yo? ¿Estoy mirando lo que me dice esta persona o lo que me dice el Señor? ¿De dónde viene mi gozo? ¿De dónde viene mi paz? ¿De dónde viene mi reposo? ¿De dónde vienen esas palabras de aliento? Esas palabras frescas que lo que van a hacer es que yo mantenga esa fortaleza en el Señor. Mantenga esa mirada puesta en Él. Si nos vamos a Amós 2:10, Amós 2:10 dice lo mismo para poner más claro aquí en Amós. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. El Señor muchas veces permite, así como lo que estamos viendo acá, el Señor permite que pasemos por esa prueba para conquistar, para que peleemos la batalla. Hermanas, yo justamente muchas veces he dicho, ¿no?, que es fácil pelear la batalla cuando estamos en grupo, cuando estamos unidas, cuando nos hemos juntado y hemos peleado batallas con otros hermanos. Pero a ver cuando estás sola, a ver cuando de pronto vienen esos pensamientos que han sido dardos, que han sido flechas que ha tirado el maligno. ¿Y qué hemos hecho cuando ha sido algo muy nocivo que nos ha dañado? Y nosotros, ¿qué hacemos ahí? Entonces el Señor nos dice que Él permitió que pasáramos por ese desierto, por ese momento que quizás hemos sido bombardeadas con esas flechas, pero ¿qué hemos hecho? Para conquistar esa tierra. Entonces, entonces, ¿qué vamos a hacer contra esa flecha? ¿Cómo vamos a hacer cuando estemos solas y nadie esté a nuestro lado para apoyarnos? Vamos a pelear esa batalla porque por eso nos forja también, para pelear, para poder usar esas armas que ya el Señor nos la dio y vayamos y conquistemos esa tierra, conquistemos las tierras donde está, como dice acá, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, para que entremos en posesión, una tierra que de repente antes pues no la habíamos conquistado porque pues el enemigo nos zarandeaba como le daba la gana. Pero el Señor está permitiendo esto para que justamente seamos forjados y usemos lo que el Señor nos ha dado y peleemos la batalla y conquistemos esa tierra.
Es, es parte del desierto, es parte de pasar en ese desierto, que el Señor lo permite. En Mateo 4:1. Mateo 4:1. A ver, vamos a ver. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acá es que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Se dan cuenta quién lleva al desierto? ¿Quién es el que permite? Es igual como el pueblo de Egipto. El Señor los llevó por el desierto. Entonces, hermanas, cuando estemos pasando por ese desierto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar preparadas. Sabemos que va a venir el día malo, hermanas. Sabemos que va a venir un día gris. Eso es parte de este peregrinaje. Ya, pero también entendemos lo que el Señor nos ha dado. También tenemos que entender lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó para que nosotros tengamos la victoria, el precio que Él pagó para nuestra libertad, el precio que Él pagó para que nosotras simplemente agarremos lo que tenemos que agarrar, lo que Él ya nos dio, las armas que Él nos dio, porque Él despojó al enemigo y Él nos dio las armas para que nosotras podamos luchar y podamos vencer. Él nos dio la autoridad. Él dice que Él nos dio autoridad para hacerlo, nos dio poder, nos dio amor, nos dio dominio propio y eso está a través de su Espíritu Santo. En Job 1:12, vamos a Job 1:12. Job 1:12, ahí es la historia que ustedes ya lo deben haber leído varias veces. 1:12, la historia de Job tan hermosa que se las recomiendo. Dijo el Señor a Satanás, porque él se presentó en su trono, se presentaban ahí delante del Señor y ahí se presentó delante de nuestro Dios. Y dijo, he aquí todo, esto diciéndole el Señor, nuestro Dios, a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Job 1:12, esto es cuando Satanás le pide para zarandearlo, le pide, o sea, es como que tú le has dado todo, le dice, tú le has dado todo a él, por eso es que él no te maldice. Pero el Señor, ok, toma, le da permiso. Le da permiso porque sí, va a haber el momento de la prueba y hay uno que está ahí acusando, hay uno que está ahí, el acusador, que está allí. Mira lo que hizo, mira esto, mira lo otro. Y mira, tú le has dado esto, tú le has dado lo otro. ¿Pero qué? El Señor que es nuestro ayudador, el Señor es el que nos va a dar la victoria, hermanas. Acá es bien interesante ver cómo el enemigo siempre está acusando, siempre está como viendo algo en todo lo que el Señor bendice, en todo lo que el Señor da, siempre va a haber algo negativo y Él va a apuntar eso en nuestra contra, delante de nuestro Señor, y Él va a ir, tú le has dado esto, tú le has dado lo otro, tú le has bendecido con esto, tú le has dado una madre así, buena, tú le has dado un trabajo y lo has bendecido con ese trabajo, ahora quítale esto, ahora esto, y va a haber, puede suceder situaciones, simplemente seamos y aprendamos un poco de la historia de Job, que él nunca maldijo, que él nunca renegó, pero aún así él tampoco conocía bien al Señor. Y es bonito leer toda esta historia de Job porque en el transcurso de todos estos capítulos, pues él se da cuenta que no lo conocía como debería de ser. Y cuando él entendió y glorificó a Dios, ahí es cuando pues el Señor nuevamente lo bendice y le devuelve todo, ¿no?, lo que el enemigo había robado. En Judas 1:3, Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra contendáis, en otras versiones dice que luchemos ardientemente, que nos esforcemos y permanezcamos.
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio, hermanos. Podemos hacerlo. Podemos contender ardientemente esa fe. Eso es lo que el Señor, lo que Judas dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. O sea, Él los exhorta, les habla y les aconseja y les habla con mucha firmeza para que contendáis ardientemente. Esto no es una señal de que vamos a hacerlo de una forma pasiva, hermanas. Esto es algo que tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que estar seguras que vamos a esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, esto no es fácil. Porque más fácil es que uno reniegue, más fácil es que uno de repente se quede callada y se ponga triste, pero acá este apóstol Judas dice que él nos exhorta para que estemos esforzándonos, luchemos que contengamos y sea ardientemente, con mucha fuerza. Efesios 6:3. En Efesios 6:3, la palabra de Dios dice, ustedes saben, la armadura de, lo han titulado la armadura de Dios, que es muy interesante. Si uno puede hacer un estudio de esto, que hay muchos muy buenos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podamos estar firmes. Es toda la armadura de Dios. Y tenemos que tenerla siempre puesta hasta cuando nos vayamos a dormir. En todo momento. No es que te sacas y te pones y cada día te lo pones y después en la noche te lo sacas. No, es todo el tiempo estar conscientes de que tenemos esa armadura, porque si no es con una persona, si no es con el primo, con el esposo, con el hijo, pues es en la mente. Es el campo de batalla más fuerte y donde el enemigo pues ha atacado desde el comienzo. Ustedes saben, con la historia de Eva. El 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas. Acá reitera contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, allí en los campos, allá arriba. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad nuevamente toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El enemigo va a usar personas, hermanas. Va a usar personas, inclusive, pues nosotras a veces también hemos sido piedra de tropiezo. Nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, pero tenemos que tener tanto cuidado. No es fácil. Hay personas que son muy sensibles, hay personas que son más fuertes, hay personas que han crecido más, tienen un grado de madurez y aguantan los golpes. El Señor nos dé sabiduría, hermanas, para tratar a cada persona conforme pues su forma de ser. Y no es fácil, porque también el Señor también hablaba y dice que muchos se ofendían de la forma que hablaba, lo que decía, se sentían ofendidos porque sentían como que le hablaba a ellos y iba contra ellos, ¿no? Pero él lo decía abiertamente, pero sentían eso, ¿no? Que el ataque era frontal hacia ellos. Entonces así vamos a encontrar personas que se sienten atacadas y tenemos que aprender a entender un poco esas personas, y Dios nos dé la sabiduría, porque tenemos que leerlo y chequear los estados de ánimo de las personas. Tenemos que, ahí donde entra el discernimiento. Cuando tú vas viendo un cambio de tono de voz, tú vas viendo una mirada, tú vas viendo que hay movimientos más toscos, tú vas viendo que de pronto hay una voz de defensa. Entonces,
oh, tocaste algo, tocaste una fibra que está dañada, que está herida. Entonces ahí es donde entra la sabiduría de Dios para ver cómo manejas eso, para que siempre, como dice la palabra de Dios, estemos en paz. Si en cuanto dependa de nosotros, dice la palabra, estemos en paz con todos los hombres. Eso es con quien sea. Una persona de 100 años a un bebé, con quien sea, porque a veces también el bebé llora mucho y también, ¿qué pasa? No hay paciencia. ¿Dónde está? O sea, ¿a quién es probado, no? Ahí. Somos probados nosotros, pero también se le puede de alguna manera dañar ese corazoncito que se está formando de la criatura, porque ellos sienten cuando nosotros los abrazamos y los cargamos con amor o lo hacemos pues medio toscos, ¿no? Entonces ellos lo van a sentir, lo van a percibir y ellos van a ir creciendo. ¿Y cómo están creciendo? ¿Cómo está formándose su corazoncito de ellos? ¿No? Todas esas cosas, pues tengámoslo en cuenta, hermanas, hermanitas. Bueno, acá en Lucas 22, si vamos acá, es muy interesante cómo el Señor lo enfoca. Cuando Pedro se le presenta, están ahí ellos dos, 22, 31, que dice, dijo también el Señor Jesucristo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El enemigo, así como se le presentó en el trono del Señor, en el trono de Dios, se le presentó para hablar de Job y pedir prácticamente que él pues lo toque ahí, ¿no? Y el Señor le permitió. Así también debe haber pasado esto. Yo me imagino una escena muy parecida en que el enemigo se presenta delante del Señor y por eso Jesús le dice que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, o sea que para que lo remueva, para que pase una prueba fuerte. Pero yo he rogado, porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro ayudador, Él es el que está allí y está ayudándonos, hermanas, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez que haya pasado esa prueba, confirma a tus hermanos. O sea que cuando nosotras estemos pasando por ese desierto, por ese momento, tenemos que entender y pedirle al Señor, Señor, enséñame qué está pasando acá, qué puedo aprender, qué aprendo de esta persona, qué me quieres enseñar, Señor, yo quiero crecer. Y si tienes que pelear, pues tienes las armas para pelear. Tienes que pararte firme. Tenemos que pararnos firmes, hermanas. No podemos estar desmayando. Tenemos que seguir adelante. El Señor es nuestro ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Y aún, como dijo Pablo, ¿no? A Timoteo le dijo que cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Eso es número uno. Mientras tú y Dios estén en comunión, va a venir muchas cosas. Pueden venir muchas. Vamos a estar por el desierto. Va a pasar muchas situaciones. Pero el Señor es nuestro ayudador. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a fortalecer. El Señor es el que nos hace estar firmes. Aleluya. Apocalipsis 3:10. Estamos haciendo un estudio también de Apocalipsis. Yo les aconsejo que por favor lo vean. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado, esto es un mensaje a la iglesia de Filadelfia, donde le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, esa paciencia de retener, esa paciencia de mantenerte firme, esa paciencia que aunque vengan esos huracanes que suceden en el desierto, porque en el desierto vienen tormentas de arena, esas tormentas que tú no ves nada, como que todo está negro, todo está ahí, que tú no puedes más, aunque venga, tú vas a tener la paciencia de agarrar, Señor, contigo puedo, Señor. Tú dijiste que estarías conmigo hasta el fin, Señor, yo avanzo en el nombre de Jesús y yo sigo adelante. Y como te repito, si tienes que batallar, batalla.
Si necesitas una mano amiga porque te sientes demasiado cansada, llama. No estás sola. No estás sola, hermana. Acá no estamos solos. Hay muchos, muchos que no han doblado su rodilla a Baal. Hay muchos. Elías pensó que estaba solo, pero no estaba solo. Habían unos cuantos que no habían doblado sus rodillas a Baal. Y aquí, en este momento, en este siglo, en este tiempo que estamos viviendo, hay muchos que adoran al Dios vivo y verdadero, que han rendido su vida y que no venderán su alma a nadie. Así que hay esas hermanas, hay esos hermanos que nos ayudarán y nos fortalecerán. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, como dijo el Señor Jesucristo, ya nos lo había dicho todo esto antes. Él ya nos lo dijo. Va a venir una hora. Va a venir una hora de prueba. Va a ser fuerte. Y no tengamos miedo, hermanas. Más bien, este es el tiempo de crecer. Este es el tiempo de llenarnos de su palabra. Su palabra es vida. Su palabra, las palabras que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. En su palabra hay poder. De repente nosotras no tenemos las fuerzas. De repente, Señor, no entiendo esto, pero tú dijiste que tu palabra es vida, Señor. Y yo voy a hablarlo en el nombre de Jesús, yo lo voy a hablar y tú lo vas a hablar. Pero algo se mueve en el mundo espiritual, aunque quizás, como te repito, no tengas esa fe que en ese momento de repente requieres o que tú dices que necesitas, pero la palabra va adelante. Entonces tú tienes ese escudo y tú vas a hablar la palabra y la vas a... Acuérdate que es algo espiritual, es una conexión con el mundo espiritual, algo sucede allí, no lo vemos. Nuestra lucha, recuerden, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tú vas a hablar la palabra, pero para eso tienes que estar llena de la palabra, tienes que recordar versículos. Tienes que coger o apunta versículos. Si no nos acordamos, que a veces yo también me olvido de algunos versículos, pero yo tengo apuntados mis versículos. Entonces yo cojo eso y empiezo, y eso, que de repente estoy mal, estoy triste, estoy agobiada, estoy fastidiada, pero esa palabra me sana, esa palabra purifica mi alma, esa palabra me restaura, esa palabra me da vida, esa palabra pues tiene poder. Esa palabra resucita muertos. Así que para probar a los que moran en la tierra. Vamos a ser probadas, hermanas. Ya. Acá dice en otra versión, dice, porque has guardado mi mandamiento de perseverar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Acá en otro versículo, en otra versión dice, porque has guardado mi mandamiento de perseverar, por cuanto has cumplido mi mandamiento de ser constante. Con esa constancia, hermanas, esto es hasta el fin. Esto es hasta el último respiro, hasta el último aliento de nuestra boca, hasta el último pensamiento que se cruce por nuestra mente, hasta el último. Esto tiene que seguir y guardemos esa palabra, la palabra de su paciencia, guardemos ese mandamiento de perseverar. Es un mandamiento el que tenemos que perseverar, el que tenemos que ser constantes cuando estemos pasando por ese desierto y aún cuando esté todo, wow, estoy descansando, estoy flotando aquí y caigo en algodones. Cuando estoy en todo eso, igual, dale gracias a Dios, gracias y sigue creciendo. Sigue fortaleciendo y sigue usando lo que el Señor te ha dado para bendecir a otros. Porque cuando tú estás bien, tú vas a tener que dar. Cuando tú tienes esa palabra, tú vas a fortalecer a otras. Vas a tener vida para dar a otra persona. Porque somos como espejos. Ahí está. O sea, lo que nosotros tengamos, la otra persona lo va a sentir, lo va a percibir. Eso es así. Salmo 121, 1. Salmo 121. Hermanas, les voy a dar así como unos tips. Así, cuando estemos en ese tiempo de difícil, vamos a alzar nuestros ojos a los montes.
¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No daré mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando estemos en ese momento en el desierto, cuando estemos pasando por las aguas, que el Señor nos dice que no nos vamos a ahogar, cuando estemos pasando por el fuego, donde vamos a ser pulidas como el oro, vamos a brillar después, cuando hayamos pasado esa prueba. Pues en ese momento que estamos allí, alcemos nuestros ojos, miremos allá, miremos y alcemos nuestros ojos. ¿Y de dónde va a venir nuestro socorro? No va a venir del vecino, no va a venir del hermanito que tengo acá al costado. ¿Quién es nuestra fuente? Porque de repente el hermanito que está ahí al costado va a caer. De repente el hermanito que está ahí al costado, tú estás mejor que él o que ella. O de repente el hermanito que está al costado no tiene la palabra. Pero tu Dios, mi Dios, el que me salvó, el que murió por mí, ese, el que creó los cielos y la tierra, ese tiene la palabra. Por eso que dice acá, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Tú lo vas a reconocer. Acá el salmista está reconociendo el que hizo, el que creó las fuentes de las aguas. De allí viene mi socorro, dice la palabra de Dios. Hay unos versículos que yo quisiera darles. Yo tengo varios y yo lo tengo apuntado aquí en mi celular. Yo lo tengo ya hace varios años. Acá palabras, pero yo voy a dar unos cuantos versículos porque es necesario como para darles un tip cómo se puede hacer. Yo sé que aquí hay hermanitas muy maduras, ya que yo tendría que sentarme y escucharlas. Yo sé que tengo que aprender tanto de mis hermanas y muchas veces se las he escuchado y yo he dicho, Señor, gracias que has hablado a través de esas hermanas. Me has hablado, Señor, gracias. Y por eso las amo, mis hermanas, porque han sido una bendición para mi vida. Entonces, acá simplemente, si vamos a Mateo 4:24, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Qué dice? Y los sanó. Y los sanó. Y los sanó. Yo me quedo pensando que todas estas personas estaban pasando por un momento terrible. Enfermedad, tormentos, dice, o sea, tormentos que eran atormentados seguramente en su mente, no podían dormir, estarían atormentados pues, con pensamientos ahí que de repente hábitos, de repente, o sea, situaciones que no podían salir de eso, porque estaban atormentados. A los endemoniados, los lunáticos, los locos, los paralíticos, los enfermos, y los sanó. Entonces, cuando yo esté en eso, yo tengo que tener mis versículos claves. Entonces yo digo, Señor, los sanaste. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy creciendo ahí. Señor, tú a todos estos los sanaste. ¡Wow, mi Dios! O sea, seamos como niñas. Seamos como niñas. El otro día puse un ejemplo de un niño cómo se emociona de que uno ve a veces digo, ay, wow, se emocionó de esto. Una tontera a veces. Que si vio el insecto, que si vio volando y se paró y de pronto se paró en su dedo y empezó a caminar y es una cosa que, wow, es una fiesta. Entonces, ¿nosotras qué? Seamos así y mira, Señor, wow, esta palabra tú lo sanaste. Tenemos que, eso nos va a ayudar a mantenernos con ese gozo de la salvación, y eso va a ser el gozo de nuestra salvación, va a ser nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. Bueno, rapidito, 8:16. Ahí nomás en Mateo 8:16,
que dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Wow. Entonces ahí, wow, mira Señor, mira lo que pasó. O sea, ustedes están viendo esto, ¿no? Entonces ustedes cuando estén en oración, estén en un momento difícil, estén atribulados por una prueba de salud, un dolor, una cosa. Señor, tú lo sanaste. Tú eres mi médico, Señor. Tú eres mi médico. Gracias, Señor, porque tú me sanas. Eres tú el que me sana. Tú. Y ahí vamos creciendo, ahí vamos fortaleciéndonos, ahí vamos teniendo palabra cuando se esté pasando por el día gris. El 12:22, Mateo 12:22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¡Wow! Si vamos a Marcos 1:34, acá hay bastante palabra. Yo le estoy hablando un poquito de recorrido de Jesús, ya sobre todo en la parte de la salud. Ya, 1:34. Y dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades diversas. O sea, yo diría todo tipo de enfermedades, ¿no? Diversas. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Juan 5:6. Rapidito, Juan 5:6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor quiere que seamos sanos. Señor quiere. ¿Y qué le dijo él? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hasta ahí nomás, no voy a entrar en el día de reposo, pero fue sanado. El Señor quiso que fuera sanado. Hermanas, yo tengo varios versículos, no quiero alargar mucho esto. Mi punto es simplemente que llenémonos de la palabra, busquemos. Yo estoy aquí separando versículos de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sanador, como nuestro libertador, como nuestro redentor, que Él perdona los pecados y también a su vez cuando somos perdonados, somos sanadas, nuestra alma es sanada y muchas enfermedades se producen a través de un alma enferma. Una emoción dañada, se producen, es terrible. Si pudiéramos aprender un poquito más de esto sería muy bueno, hermanas. Si nosotras entendiéramos cuánto afecta un pensamiento negativo en nuestra salud, jamás pensaríamos mal. Jamás pensaríamos algo negativo, algo que nos atormenta, algo que nos dañe. Tenemos que entender las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar sus maquinaciones y él agarra por ese lado. Por eso ya debemos llenarnos de la palabra. Y aun cuando venga el tiempo difícil, porque va a venir un tiempo en que la tierra va a ser, y los hijos de Dios van a ser probados todos, como hemos estado viendo en Apocalipsis. Aún ahí vamos a tener palabra y ese va a ser nuestro sustento y vamos a mantenernos firmes, hermanas. Busquemos también palabras que nos sustentan en medio de la prueba, una prueba pues no necesariamente física, sino una situación en que somos atormentados. Hay diferentes maneras, diferentes formas que el enemigo ataca o diferentes maneras que bueno, pasamos por ese desierto y entonces pasan cosas, ¿no? A veces puede ser situaciones económicas, con personas. Entonces busquemos versículos que nos van a ayudar y nos van a fortalecer en el momento que estemos pasando por ese desierto. Bueno, hermanas, espero que hayan sido bendecidas con esta entrega que les estoy dando. Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues la paz sea con todas y cada una de ustedes. Bendecidas.